Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Goethe y la filosofía. Goethe fue un gran escritor, un gran literato alemán que también se interesó por la filosofía y su vida transcurre desde el año 1749 hasta el año 1832, en que muere el 22 de marzo de ese año, 1832. Se le puede considerar como una figura central del Sturm und Drang, Tormenta e ímpetu, un movimiento romántico, literatura romántica en definitiva, y sus obras están impregnadas de reflexiones filosóficas. Es enormemente reconocido por su obra literaria y por su profundo impacto también en la filosofía de su tiempo y en la filosofía posterior. Él asimismo no se consideraba filósofo, pero también desarrolló una labor filosófica, porque se preocupó de numerosos temas que son esencialmente metafísicos o filosóficos, como por ejemplo la naturaleza del ser humano, la moralidad, la estética. No en vano fue amigo también de Friedrich Schiller, que también escribió las famosas cartas sobre la educación estética, y realmente pues también se interesó por proteger y apoyar a los filósofos idealistas de su tiempo, como Fichte, Schelling y otros. Realmente también se ocupó de la relación entre el individuo y la sociedad, que era algo que le preocupaba. Él tenía un ámbito de intereses muy amplio, amplísimo, le interesaba absolutamente todo, desde la geología, la botánica, por supuesto la propia literatura, la composición de poesía, también de novelas, etcétera. Ahí está su obra Werther y su obra Fausto, que son obras literarias realmente fantásticas y en cuanto a su calidad me refiero. Y también hay que decir que Goethe examina la condición humana y los dilemas morales con muchos rasgos, con muchos matices, con una gran profundidad. También se conservan sus cartas, que han sido publicadas también en español y en prácticamente todos los idiomas, aparte de sus obras mayores, y ahí revela que era un espíritu muy curioso, que le gustaba indagarlo todo, le gustaba mucho viajar también, viajó a Italia y a otras partes de Europa, y realmente pues podemos decir que estuvo también en interacción personal a través de cartas, de conversaciones con figuras de su tiempo como Schiller y Kant, Schelling, Fichte, etc. Por tanto, también hay que señalar que el impacto de Goethe, de sus obras, fue notable, por ejemplo, en la filosofía vitalista de Nietzsche, en el existencialismo de Heidegger también, y su obra Fausto, quizás su obra más importante, ha sido también fuente de inspiración para el debate ético y existencial, no solamente durante el siglo XIX, sino también durante el siglo XX y en el mismo siglo XXI en el que estamos. En ese aspecto, sus obras fueron leídas por numerosos filósofos, otros literatos, artistas, etc., con lo que su influencia ha sido también inmensa a lo largo de la historia cultural de Europa durante los siglos fundamentalmente XIX, XX y también en este siglo XXI, pero diríamos que su influencia se ha extendido a cualquier escritor, pensador, artista de todo el mundo. No solamente su influencia se ha extendido por Europa, sino por el resto de los países del planeta. Goethe podemos decir que también desarrolló pues, una teoría del conocimiento, epistemología. Especialmente esto se observa en su libro acerca de la teoría de los colores, donde desafió las ideas de Newton y propuso una teoría fenomenológica de la percepción del color, algo muy novedoso en su época, porque no había surgido todavía la fenomenología, que surgió precisamente con las obras de Edmund Husserl sobre 1900-1901, con las investigaciones lógicas de Husserl, pero él analizó antes de Husserl pues, las cuestiones de cómo se originan los colores, esos los matices de los colores, etcétera, desde una perspectiva descriptiva muy exhaustiva, muy profunda, minuciosa, y en ese sentido fue un precedente de una teoría fenomenológica de la percepción del color. Lo fue. Se anticipó prácticamente casi en 100 años a la fenomenología de Husserl, por lo menos en la descripción de lo que es el color, de la percepción del color. También pues hay que decir que aunque su teoría sobre la percepción del color no fue aceptada en el ámbito científico de su época, no cabe duda de que influyó en distintos filósofos y artistas posteriores.
Por otra parte, también hay que señalar o hay que decir que Goethe desdibuja las diferencias entre literatura y filosofía. Su literatura, por supuesto, trata de cuestiones propias del romanticismo de su época, cuestiones sobre los sentimientos, las emociones, los deseos, las aspiraciones de las personas, el problema del amor cuando surge, cuestiones de tipo afectivo, sensitivo, etcétera, pero parece que se desdibujan las líneas entre literatura y filosofía. Aborda estas cuestiones desde, claro, los parámetros propios de la literatura de su época, lógicamente, de principios del siglo XIX, el primer tercio del siglo XIX, pero diríamos que también a la vez pues, se pueden observar muchas reflexiones filosóficas a través de sus obras literarias, y también escribió ensayos y bueno, en sus cartas también aparecen ideas filosóficas. En definitiva, le interesaba todo el ámbito del conocimiento, incluso pues, la física, la matemática, por supuesto la estética o filosofía del arte, etc. Y también hay que decir que el mismo Goethe tenía unos intereses muy amplios y se interesó a través de la lectura de las obras de Kant y del idealismo por los movimientos filosóficos de su tiempo. Leyó con muchísima atención las obras de Kant, también leyó las obras de Fichte, de Schelling y de otros filósofos idealistas alemanes como Hegel y otros también, y los apoyó en la medida de sus posibilidades. Esta influencia de la obra de Kant, por ejemplo, se refleja en su enfoque sobre la autonomía y la dignidad humana, que considera algo muy valioso y muy importante. Él daba muchísima significación a la libertad y, por supuesto, también a la creación estética. De hecho, pues tuvieron numerosas conversaciones, tanto Schiller como Goethe, sobre este tema. Y realmente, pues destacaban la gran importancia de la creatividad en el arte, del juego artístico, del juego estético, de la creación como juego, y eso pues también aparece en sus escritos, en sus obras. También, además, utilizó sus textos literarios, bien sean obras literarias, cartas, etcétera, para desarrollar la autoindagación, precisamente a través de la escritura, y también explorar y definir su propia identidad y su propia filosofía, que yo diría que estaría más bien basada en planteamientos de tipo romántico fundamentalmente, pero también con una, diríamos, plasmación en su obra del gran significado de la observación, de la experiencia, de lo empírico, porque era un gran observador de la naturaleza, era un gran observador de las relaciones humanas, y también sabía captar de forma muy minuciosa y muy profunda el carácter de las personas, los matices de sus palabras al ser pronunciadas, lo que querían decir, lo que no querían decir, y eso se revela también muy bien en sus cartas, donde analiza, diríamos, con realmente brillantez, pues muchas situaciones de la época, muchos pensamientos también de su tiempo. En definitiva, diríamos que era un genio universal, un polímata en cierto sentido, y también tenía una gran capacidad de entender la realidad, de entender a los demás de una forma realmente sofisticada, de una forma que podemos considerar como brillante. Por otra parte, también hay que decir que Goethe, como se interesó por la filosofía, también podemos decir que estuvo dentro del movimiento romántico alemán, no solamente en el ámbito literario, sino en el ámbito filosófico, con figuras filosóficas de la talla de Fichte, de Schelling, etc. De hecho, pues se puede encuadrar a Goethe y Fichte en el movimiento romántico alemán. Goethe, además, puede ser considerado como un precursor del romanticismo, y también hay que decir que inspiró a la generación posterior con su énfasis en la emoción y la imaginación. Por supuesto, él también consideraba el valor de la razón, de la racionalidad, como señalaba, por ejemplo, el propio Kant, y en ese sentido también aceptaba la razón, pero yo creo que daba mucha más importancia a la emoción y la imaginación, y eso se nota en su producción literaria también. En cuanto pues, a Fichte, Goethe reconoce que proporcionó Fichte la base filosófica del idealismo alemán,
y también una base que muchos románticos, pensadores o literatos románticos utilizarían para explorar la subjetividad, el mundo subjetivo, el mundo de las emociones, de los sentimientos personales y también de la experiencia individual. Además, Goethe ayudó a Fichte a conseguir el puesto de profesor en la Universidad de Jena, que era un centro filosófico de primer orden y de actividad intelectual fundamental en ese momento, en Alemania. Aunque es verdad que luego Fichte, en el año 1799, con la polémica del ateísmo, tuvo que dejar Jena, pero siguió enseñando a nivel universitario, posteriormente en la Universidad de Berlín, en la Universidad Humboldt de Berlín, etc. También hay que decir que Fichte murió prematuramente en el año 1814, contagiado por tifus, probablemente por su esposa, por supuesto sin querer, claro, lógicamente. Su esposa a contagiarlo, pero desgraciadamente pasó eso y murió en el año 1814. En ese sentido, bueno, pues Goethe leyó las obras de Fichte también. Fichte era un gran creador, un gran filósofo, y podemos decir que puso las bases del idealismo alemán. De hecho, Fichte influyó mucho en las obras de Schelling, del primer Schelling, de cuando Schelling era prácticamente un niño prodigio, muy joven, y le orientó en su filosofía, que luego fue original, la filosofía de Schelling también, pero diríamos que ambos se influyeron mutuamente. Yo diría que se influyó más Fichte en Schelling que Schelling en Fichte, pero bueno, sus pensamientos estaban publicados y se leían recíprocamente también. De hecho, el mayor conflicto surgió entre Schelling y Hegel, que estudiaron en la Universidad de Tubinga, en Alemania, y que luego, de ser amigos, pasaron a ser casi, entre comillas, enemigos filosóficos, aunque no tenían por qué serlo. Por otra parte, Goethe, volviendo al tema central del vídeo, enfatizaba la observación empírica y la experiencia directa, algo que ya he comentado, al menos de una manera básica en lo anterior. Podemos decir también que, en cambio, Fichte, al contrario que Goethe, se inclinaba hacia la especulación filosófica y la construcción conceptual. Diríamos, ya Fichte destacó desde niño por su gran memoria. De hecho, era un niño muy pobre, Fichte, y tuvo que, gracias al patrocinio de un noble de la época, de un barón de su época, consiguió estudiar, luego estudió en el Colegio Forta y luego ya pues llegó a ser profesor de universidad, de varias universidades en Alemania, y adquirió un gran nombre como filósofo. Fue un gran filósofo. De hecho, como se sabe, cuando acudió a visitar a Kant en Königsberg, sobre 1791, pues realmente él escribió un ensayo sobre toda revelación, y este ensayo, que se publicó de forma anónima, se pensó que era obra de la pluma de Kant, pero el propio Kant deshizo el equívoco y dijo que era una obra de Fichte. A partir de ahí comenzó a escribir sus doctrinas de la ciencia, discursos a la nación alemana y otras obras que realmente fueron obras muy sobresalientes en el movimiento filosófico idealista alemán, y realmente pues influyeron de forma decisiva en el surgimiento de la filosofía idealista alemana. También hay que decir que la construcción conceptual de Fichte era realmente magnífica. De hecho, por ejemplo, podemos recordar la obra Doctrina sobre la exhortación a la vida bienaventurada, que se puede traducir también como Doctrina sobre la religión, en la que expone sus ideas, y en este caso esas ideas se expusieron en conferencias que él dio públicamente en su casa, una serie de conferencias hasta terminar lo que tenía previsto publicar en formato de libro, que se publicó, Doctrina sobre la religión. Además, Fichte, pues diríamos que ponía mucha pasión en todo lo que hacía, en todo lo que explicaba en sus clases, en sus obras escritas, etc. Algo parecido a lo propio de Goethe, que también era una persona muy apasionada a nivel intelectual, muy curiosa, le gustaba investigar acerca de todo, y en ese sentido pues tenían unas actitudes similares, por lo menos en ese aspecto, tanto Goethe como Fichte. Por otra parte, también hay que decir que en Jena, durante finales del siglo XVIII y principios del XIX, pues tanto Goethe como Fichte y otros formaron parte de un círculo de intelectuales que debatían sobre ideas que influyeron en la filosofía y cultura europeas y en la cultura mundial. Buscaban la verdad a través de la creatividad y de la razón.
De hecho, también hay que decir que la vida de Goethe fue una vida larga, pero murió el 22 de marzo del año 1832 y parece ser, según dice su médico, Karl Vogel, que no estaba presente en el momento de la defunción, que las últimas palabras de Goethe fueron luz más luz, o sea, que quería más luz. Y supuestamente esto se ha interpretado como un deseo último de Goethe, de este gran escritor, de este gran literato, de este gran intelectual alemán, de adquirir más conocimientos incluso a las puertas de la muerte. Su afán por saber, por escribir, por conocer, pues era realmente un afán inmenso, ilimitado, no tenía límites. Y en ese sentido, pues hay que decir que representa ese deseo de conocer, ese deseo de saber que también tenían los ilustrados del siglo XVIII y también los pensadores idealistas alemanes como Hegel, como Fichte, como Schelling y como otros grandes pensadores de la época, el propio Kant, por ejemplo. En ese aspecto, diríamos que Goethe tuvo la suerte de seguir activo prácticamente hasta el final de su vida, cosa que no pudieron conseguir otros filósofos, como es el caso de Kant, que el último año, los últimos 2 años prácticamente ya tuvo que dejar la actividad intelectual por causa de la enfermedad. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y decir por último que el que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.